Vamos a trabajar en esta pieza para desarrollar por completo el método de la perspectiva isométrica. Para trabajar esta pieza, ustedes ya tienen que tener preparado, como siempre, la hoja A3 y la van a empezar a trabajar de esta forma. Desde la línea del margen del recuadro de la hoja van a medir 20 milímetros, hacen una línea horizontal y a partir de esa línea horizontal van a marcar los tres ejes, que va a ser el eje Z, el eje Y y el eje X. Recuerden que trabajamos con la escuadra de 60 grados, moviéndola de esta forma para lograr las líneas a 30 grados. Una vez que hayan marcado los tres ejes Y, Z y X, van a realizar marcas en ellos que tienen que ver con la caja que envuelve esta pieza. La altura total de esta pieza es 161 milímetros. Marcan desde este punto, del punto 0, 161 milímetros. La longitud es de 120 milímetros en el eje X. Y por último, la profundidad en el eje Y va a ser de 42 milímetros. Y luego vamos a continuar desarrollando el volumen. ¿Sí? Teniendo en cuenta esas marcas, vamos a trazar el volumen de nuestra pieza. Vamos a empezar por la base de esta pieza, que es geométricamente muy simple, y después continuamos con este cilindro y luego con las otras partes, con el objetivo de dibujar lo que realmente se ve y aprovechar el tiempo que tenemos para dibujar lo visible y no construir relaciones geométricas que luego no se van a poder visualizar. Por eso empezamos por la base. La base tiene aquí 10 milímetros de espesor y nosotros ya habíamos marcado los 42 milímetros en el volumen que habíamos realizado. Por eso vamos a marcar aquí 10 milímetros y allí vamos a, desde este punto, ir girando la escuadra y marcando la base. Fíjense cómo los puntos se entrecruzan y esos puntos nos van a ayudar a trabajar, en este caso, la base. Aquí tenemos la base de 10 milímetros de espesor y nos dice que esta base tiene este cuerpo geométrico que sube, que tiene 60 milímetros de longitud aquí y que tiene 6 milímetros de espesor y que está justo a la mitad. Por eso a esos 120 milímetros que nosotros tenemos, estos 120 milímetros, vamos a medir 60 . Allí marcamos los 60 milímetros y vamos a trazar una línea.
Sobre esa línea vamos a medir 30 milímetros hacia un lado y 30 milímetros hacia el otro para marcar ese cuerpo geométrico. Recuerden que la perspectiva isométrica mantiene las dimensiones. Desde aquí marcamos estas dos líneas que corresponden a estas dos aquí. Tenemos un redondeo. Ese redondeo nos dice que tiene diámetro de, radio de 16. Y ese radio de 16 lo vamos a encontrar aquí. ¿Cómo lo vamos a resolver? Marcando 16 milímetros desde este punto. $16 milímetros desde este punto aquí, y vamos a cerrar lo que va a ser este sector y vamos a hacer un arco que va a representar esa curvatura. Como ya lo vimos anteriormente, vamos a unir de esta forma para representar ese arco, ¿sí? Fíjense que acá lo que tenemos es un cuarto de una elipse isométrica. Entonces suavemente vamos a unir este punto con este para representar esa curvatura. Vamos a realizar el mismo procedimiento pero a 6 milímetros hacia atrás. Fíjense, tenemos este punto. Estos tres puntos los tenemos que trasladar 6 milímetros hacia atrás. Entonces vamos a trazar línea a 30 grados y vamos a medir aquí 6 milímetros, 6 milímetros y 6 milímetros. Conviene medir 6 milímetros aquí, 6 milímetros aquí y una vez copiar esa curvatura. Ven, aquí tengo 6 milímetros hacia atrás y ahora copiamos esta curvatura 6 milímetros hacia atrás. Y ahora con esto vamos a marcar aquí. No vamos a llegar hasta el final porque tenemos que primero hacer el cilindro para ver hasta qué punto nos va a tomar esta línea. A continuación vamos a realizar estos redondeos. Nos dice que tiene radio de 6. Los vamos a realizar en estas tres esquinas, que es lo que se está viendo, y aquí abajo. Para realizar eso, ustedes de nuevo van a trabajar con el método aquí. Como estamos trabajando con un cuarto
de arco van a medir. Si tiene radio de 6, lo vamos a ejemplificar en este redondeo. Nos dice que el radio es de 6, entonces partiendo de esta esquina vamos a medir 6 milímetros allí, hacen una marca y miden también 6 milímetros aquí. Pueden hacer los ejes si les resulta más cómodo, pero con estos dos puntos, con este y este, ustedes hacen el redondeo, que es 1/4 del arco. Una vez que tienen allí, trasladan ese punto hacia abajo, aquí, trasladan esta curvatura hacia abajo y repiten este arco aquí. Entonces allí les va a quedar ese redondeo. Lo van a realizar en las otras 3 esquinas que se van a ver. Aquí tienen las 3 esquinas ya desarrolladas. Podemos remarcar ya lo que venimos trabajando. En este caso realizamos también lo mismo. Sabemos que teníamos radio de 16. Entonces marcamos a 16. Marcamos 16. Si quieren hacer los ejes, los pueden hacer para ayudarlos a limitar la curva. Pero ustedes saben que tiene que ser la curva aquí, que es un arco y ahí completan. Una vez que hayan trabajado en eso, vamos a seguir en esta parte de este gran cilindro, porque este cilindro va a cubrir algunas de estas partes. Entonces vamos a realizar esto para no tener que borrar un trabajo que ya hemos hecho. Entonces lo que más nos conviene es dibujar este gran cilindro. Este cilindro, fíjense en que nos dice que tiene 44 en total, 6 milímetros aquí, y esos 6 milímetros, si lo correspondemos acá, fíjense que tiene que ver con esta cuña o este nervio. Entonces esta superficie es la que estamos dibujando aquí. Vamos a tener que adelantarnos 6 milímetros para poder empezar a dibujar este centro. Entonces
vamos a ubicar primero este punto que antes que nada. Nos dice que está a 105 milímetros. Y a esos 105 milímetros los vamos a tener que adelantar 6 milímetros más. Empecemos. La referencia es este punto, o sea, este punto de aquí. Vamos a marcarlo. Entonces, sobre esta línea vamos a medir 105 milímetros. Y ahora, una vez que medimos 105 milímetros de este punto aquí, con la escuadra, vamos a trazar un eje a 30 grados y desde este punto hasta aquí vamos a medir 6 milímetros. Este punto, este nuevo punto, es el centro, este. Entonces corresponde hacerle los ejes. Para que no se confundan, voy a borrar este que hice recientemente para que ustedes tengan identificado cuál es el que nos importa, que es este. ¿Sí? Vamos a hacer este eje y este. Fíjense cómo se van entrecruzando las líneas y nosotros ya vamos a poder empezar a ver hasta dónde tenemos que marcar, ¿sí? Entonces, con estos dos ejes ya marcados, sabemos que el centro es ahí, vamos a empezar a hacer estas dos elipses. Estas dos elipses, una es de diámetro de 60 y una de diámetro de 70. Entonces vamos a marcar los 4 puntos y el cuadrado en perspectiva que nos va a ayudar a limitar. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a empezar por la más pequeña. Nos dice que tiene 60 milímetros de diámetro. Entonces, desde el punto este, medimos 30. Y vamos a aprovechar de medir también el de 35, que va a ser el de 70, ¿sí? Para aprovechar la gráfica, ¿sí? 30 y 35. Y vamos a realizar lo mismo en este eje. Desde este punto, vamos a intentar alargarlo un poquito más. Desde este punto vamos a medir. Aquí 35 y aquí 30. Fíjense, 30 milímetros y 35. Entonces, una vez que ya tenemos eso, podemos hacer lo que serían las limitantes de nuestra elipse. Si es necesario, borren para poder verlas con más claridad. Sí, vamos a empezar por el más pequeño. Y después con el de diámetro de 70.
Ven que aquí esta línea nos puede estar molestando, entonces las vamos a borrar. Y si después es necesario, la volvemos a marcar. Una vez que ya tenemos marcados los límites aquí, vamos entonces a mano alzada marcar la elipse, ¿sí? Siguiendo el contorno de nuestra acá limitante. Vamos a marcar dos elipses que se corresponden a esta y este arco. Ustedes vayan practicando los trazos de la elipse, de manera que cuando ustedes se sientan seguros y estén conformes con esa elipse, la repasen, ¿sí? Primero háganlo suavemente y después la repasan para que quede completa, ¿sí? Tiene que hacer esta primera y la que viene a continuación. Una vez que ya tenemos las dos elipses, lo que vamos a hacer es lograr la profundidad. Nos dice que tiene 44, entonces vamos a realizar lo siguiente. Sobre este punto vamos a hacer una línea y esa línea la vamos a medir que tenga 44 milímetros, o sea, hasta allí. Entonces allí voy a hacer una línea vertical y lo que nos importa acá es esta curvatura, ¿sí? Entonces esta curvatura vamos a hacer solamente estos dos sectores, ¿sí? Entonces vamos a ir borrando lo que no nos haga falta para no confundir. Y fíjense que la curvatura que nos va a estar indicando va a ser la de diámetro de 70. Entonces vamos a medir desde este punto 35, va a ser ahí y ahí. Y luego, después de esos puntos, vamos a trazar estas líneas a 30 grados. De esta forma, fíjense cómo con la escuadra ustedes pueden trazar el sector este. Este punto está trasladado acá. ¿Sí? Y ahí van a poder marcar esta curvatura y esta curvatura. Para hacerlo, fíjense, con la escuadra de esta forma van a ir al punto tangente aquí y van a extender, ¿sí? Van a extender. ¿Para qué? Para que no tengan que hacer la curvatura completa. Copian esta curvatura y esta curvatura acá. Este sector. Y aquí unen. Y van a realizar lo mismo aquí, con esta curvatura. Piénsenla que es un cuarto de... Sí, la vamos a dejar hasta ahí porque luego tenemos que realizar esta parte, ¿sí? Entonces vamos a completar
la parte de abajo. Hablamos de esta cuña. Esta cuña dijimos que tenía 6 milímetros acá. Este punto es este. Fíjense que si nosotros, está acá, es este punto, es este. Entonces desde aquí vamos a medir. Si la cuña esta tiene 6 milímetros, sobre esta línea y teniendo este punto como la mitad, vamos a medir 3 milímetros hacia un lado y 3 milímetros hacia el otro. Nos quedan esas marcas y el nervio lo tenemos que configurar para que se termine de dibujar, establecer estos dos puntos. Estos dos puntos están también a 6 milímetros, 3 milímetros por un lado, 3 milímetros por el otro, pero a 20 milímetros de altura. Entonces tomamos este punto que es la mitad, ahí nos divide justo ahí la mitad, 20 milímetros, marcamos, hacemos el eje que corresponde aquí y de nuevo realizamos la operación, 3 milímetros hacia un lado, 3 milímetros hacia el otro. ¿Y cuáles son los puntos que se van a unir? Los siguientes. Este se va a unir aquí. Este se va a unir con su correspondiente. Y para indicar la cuña, ponemos de esta forma la escuadra y logramos ahí esa cuña. Bien, a continuación vamos a ver que vamos a ir pudiendo marcar lo que ya nos queda visible. Esta línea la vamos a terminar de marcar aquí. Estas dos que las habíamos borrado las vamos a volver a remarcar. Esta la vamos a terminar de completar acá. Y después vamos a hacer los orificios. Vamos a terminar esta parte. Esta parte, fíjense que esta es como esta parte que sostiene. Entonces nos dice que tiene 6 milímetros aquí, que está justo a la mitad. Fíjense la referencia que tenemos aquí. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a establecer este punto, sabemos que es la mitad. Entonces trazamos ese punto, lo proyectamos hacia la parte de atrás, hasta aquí, en esa intersección. Ahora en esa intersección dice que tiene 6 milímetros de espesor. Entonces medimos 3 milímetros hacia un lado, hacia este lado, y con este punto ya podemos marcar. Esta línea, giramos la escuadra y marcamos esta línea hasta aquí. Lo que estamos dibujando son estas dos líneas. Y por último, esta, que ya habíamos hecho el redondeo. Lo que nos falta de la base son estas dos perforaciones. Estas perforaciones
la vamos a realizar de la siguiente manera. Vamos a ver, nos dice que está 21 desde la parte de atrás y que tienen distancia entre ellos de 90 milímetros, o sea que están a 45. Entonces, primero vamos a marcar 21 milímetros desde aquí milímetros. Trazamos una línea para poder ubicarnos. Ahora nos dice que desde centro a centro tiene 90 milímetros. Fíjense que esta línea intersecta con esta línea que es la mediatriz, o sea que marca justo la mitad de la pieza. Entonces es desde este punto que vamos a marcar 45 milímetros por un lado y 45 milímetros para el otro, para posicionar nuestros centros de esos orificios. Ahí tenemos uno. Y aquí vamos a tener el otro. Vamos a ver si el otro orificio se ve o no se ve. Los tenemos que marcar igual. Entonces, teniendo ahí, vamos a este primero que se ve más fácilmente, marcar los ejes. Y nos dice que tiene 15 milímetros de diámetro. Entonces vamos a medir 7,5 para cada lado. Sobre este eje en total 15 milímetros y hacemos lo mismo sobre el eje a continuación. Allí nos queda marcado nuestra elipse. Ustedes la van a limitar para que así sea más fácil visualizar. Y a continuación realizan la elipse que representa ese orificio. Primero con trazos suaves para que estén seguros. Después, cuando tenga que remarcar, la elipse. Una vez que la tenga marcada, fíjense que indica esto que es hueco. Entonces van a hacer esto. Con la curvatura van a medir 10 milímetros. Desde ese punto de la curvatura marcan allí. Y van a copiar este arco aquí. Ahora vamos a ver este orificio que nos quedó. En este caso, ustedes va a ser necesario que marquen de nuevo los ejes en este punto. Y aquí van a medir 7,5, 7,5, como hicimos con el anterior. Y solo se van a preocupar de trabajar en este sector porque lo demás no se está visualizando. Entonces marcan 7,5, 7,5 milímetros.
dibujan por donde está pasando allí y solo se ocupan de dibujar este sector porque lo demás no se está viendo. Bien, tenemos ya toda la base. Continuamos con esta parte de arriba. Para la construcción de la parte superior vamos a tener en cuenta esto. Vamos a posicionar este primer punto para después hacer la perspectiva y poder dibujar lo que realmente se vuelve visible. Entonces, vamos a ver. Desde este punto, ¿qué información tenemos? Acá tenemos 14 milímetros porque es 28 más 6 milímetros sería 20. Entonces, y acá nos dice que esto tiene 42. Vamos entonces a trabajar desde este punto. Este punto es que nosotros tenemos aquí y tenemos que irnos hacia atrás 20 milímetros. Marcamos ahí. Y desde allí subir 42 milímetros. ¿Sí? 20 milímetros hacia atrás, 42 milímetros hacia arriba. Ese punto que estoy señalando es este punto. Entonces corresponde, vamos a borrar un poquito acá. Fíjense que hay unas cosas que tenemos que borrar y después remarcar. Vamos a realizar los ejes de este punto. Acá tenemos uno, aquí tenemos el otro. Y vamos a empezar a trabajar con estas elipses y este arco. El primero nos dice que tiene el radio de 14, entonces vamos a marcar acá 14 y el otro tiene diámetro de 12. Entonces aquí marcamos 14 milímetros y sobre estos dos ejes 14 milímetros. Allí continuamos borrando lo que nos dificulta ver. Hacemos los límites de para nuestra elipse, el dibujo de nuestra elipse. Y vamos a marcar también acá que tiene diámetro de 12, entonces va a ser 6 6 aquí y 6 aquí. Esto es para ayudarnos a dibujar estas dos partes, ¿sí? Entonces acá dibujamos la elipse que corresponde a este orificio. Como siempre digo, trazos suaves y después cuando vean que está tomando forma lo remarcan. Hacemos lo mismo aquí. Una vez que tenemos esto,
vamos a marcarlo hasta aquí, hasta el final, hasta esta línea, ¿sí? Ay, me confundí esto. Allí. Y cierran aquí. ¿Sí? Acá en este punto lo pueden suavizar. Fíjense que acá nos había quedado la curvatura, entonces ahí la remarcan hasta donde efectivamente se ve. Con esto podemos entonces continuar y ver hasta dónde llegamos. Fíjense que esto tiene 70, entonces desde este punto vamos a medir 70 milímetros. Hacemos de nuevo ahí el eje, los dos ejes. Y aquí nuevamente vamos a marcar 14 milímetros para un lado y para el otro, que corresponden a lo que está construido. 14 y aquí también 14. Marcamos las que limitan aquí. Y copiamos esta curva acá. Lo que nosotros vamos a hacer es desde aquí trazar hasta la curvatura que nosotros habíamos hecho. En este punto se va a unir y continuamos con la curvatura. Lo mismo aquí. Esa curvatura la continuamos aquí. Y es ahí, en ese punto, donde bajamos hasta donde se ve. ¿Sí? Ahora tenemos que trabajar sobre esa división que tenemos allí. Esa división nos dice que tiene 3 milímetros aquí. Para no complicarlo demasiado, vamos a hacer 4 milímetros, 2 para el lado, 2 para el otro. Porque lo importante acá es el método más allá de las medidas. Entonces, fíjense, nosotros tenemos este punto, es este. Entonces vamos a medir 2 milímetros sobre esta línea, desde este punto, 2 milímetros para cada lado. Ahí. Y aquí. Eso nos va a ayudar a justamente cortar acá. Cortar ahí. Y ahora llevamos esto. ¿Cuánto tenemos que llevar?
6 milímetros. Entonces nos conviene hacer desde este punto 2 líneas suaves y, tomando en cuenta esos puntos, medir los 6 milímetros con que midamos uno es suficiente, porque lo que hacemos es desde este punto hacer la línea de 30 grados y remarcamos. Aquí vamos a ver este acá. Una vez que tenemos esto, vamos a llegar a esta línea. Fíjense que era la que nos marcaba ese cuadrante acá y acá. Y repetimos la curvatura que teníamos acá, aquí. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente forma. Esta línea la extendemos. ¿Cuánto habíamos dicho que teníamos aquí? 14 milímetros. Le dimos 14 milímetros, que es justo allí. Extendemos ahí. Y ahora lo que nos importa es realizar esta curvatura, ¿no? Entonces vamos a medir 14 milímetros. Fíjense ahí. Entonces aquí tenemos esta curvatura. Y vamos a repetir el mismo procedimiento atrás. Ahí. Desde esta intersección ahí. Este punto lo proyectamos hacia atrás. Y de nuevo marcamos esta curvatura aquí. Y esto que nos está quedando es repetir esta curvatura acá y borrar obviamente esos segmentos que nos están indicando, bueno, que obviamente los tenemos que borrar. Fíjense, acá tomamos esta curvatura, reproducimos la curvatura ahí atrás también y borramos aquí. Y si es necesario repasar y remarcar, lo realizamos. De esta forma tenemos desarrollada la pieza en perspectiva isométrica.